Buenos días. Continuamos con el canto de la oración. Estamos en el capítulo primero del canto de la oración, la sección tercera, el perdón para destruir. La sección segunda, el perdón para destruir. Y habla de este tipo de perdón, que no es un perdón del ego, que es un simulacro de perdón con el que nos estamos equivocando todo el rato y el que normalmente utilizamos. El perdón para destruir. Dice, el perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. El perdón siempre se oculta. El perdón siempre parece perdón. El perdón del mundo siempre parece perdón, de manera que está todo ocultadito y con unas formas estupendas. El curso describe las formas en las que se tapa. Dice, pero todas las formas que parece adoptar tienen una única meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente, o aparezca diferente. Aquí pone sea. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la intencionada comparación no puede dejar de notarse, ni es realmente su propósito que no se note. Hay perdones en los que uno quiere hacer notar la diferencia entre el que perdona y el perdonado. Es el primer grupo. Dice, en este grupo se encuentra en primer lugar el caso en el que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse para salvar a una inferior, entre comillas, de la realidad, que en realidad esta es. En este grupo se encuentra en primer lugar el caso en el que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse a salvar una inferior, entre comillas, de lo que en realidad esta es. O sea, uno que es más bueno, que es más santo, que va a misa todos los días, de comunión diaria, perdona a alguien que, pobrecito, ni misa ni nada. En este caso el perdón se basa en una actitud de refinada altivez, tan lejana del amor que jamás podría dejar de ser arrogante. Es un perdón del mundo, pero tiene esa arrogancia y dice, ¿quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? Y ahí te explica por qué eso no es un perdón, porque no puedes perdonar y despreciar. En el mundo eso es un perdón. Y lo hacemos con todo el descaro. Pero dice, ¿quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? Aparte, la fundamental, si has pecado, no hay forma de que seas el Hijo de Dios. El pecado te rompe la vinculación con el Hijo de Dios. Entonces, ya estás perdonando un pecado. O sea, primero, la arrogancia de tú ser superior a un hermano y perdonarlo desde ahí. Y la segunda, la básica y fundamental, si lo has condenado, no lo puedes perdonar. Esto pues está... ¡buah! ¿Quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? ¿Por qué condenas al otro? Tú lo perdonas por fuera, pero en realidad estás diciendo, eres un ser despreciable, te tengo que perdonar porque eres despreciable. En esto no hay unión, sino aflicción. Esto no es realmente misericordia, esto es muerte. Y llama muerte a ese tipo de perdón, porque estás clamando por la diferencia. Y cuando clamas por la diferencia, lo que no es lo mismo, clama por la muerte. Y si hay otro caso de perdón para destruir muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan flagrante. Aquí el que perdona, entre comillas, a otro proclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte. Aquí te pones al nivel del otro y los dos somos pecadores. Dice, en lugar de ello, aquí alguien dice que comparte la pecaminosidad con el otro, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios.
te pones en el mismo lugar del otro, siendo los dos pecadores. Parece que esa degradación provoca el perdón. Esto puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Fíjate. Sigue diciendo, esto no es amor por la creación de Dios, ni por la santidad que es su don eterno. Cuando tú reconoces el pecado en algún lado, en ti o en los demás, aunque te solidarizas en el pecado, no estás reconociendo la creación porque estás reconociendo el pecado. Y el pecado niega la santidad de la creación y la creación. Y acaba diciendo, ¿puede acaso su hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de Dios? Esa es la pregunta. Si tú reconoces que tu hijo es pecador, tú o el otro, ¿te puedes acordar de Dios? ¿Puede ser que tú concibas en tu mente el pecado y Dios? Esto es lo que cuesta. Esto es lo que cuesta. Porque desde aquí pensamos que sí, que podemos tener idea de quién es Dios, de creer en Dios y en el pecado. Porque claro, como realmente lo hacemos a diario, pero no creemos en Dios. Creemos en el Dios que cree en el pecado. Creemos en el Dios que castiga. Creemos en el Dios del pecado, no en Dios. Estas son las cosas que hace el curso con nuestra cabeza. En este caso, la meta es apartar de Dios al Hijo que Él ama y mantenerlo separado de la fuente. Esa es la meta de este tipo de perdón en el que tú reconoces que eres culpable. Yo, pecador, me confieso a Dios. Ahí estamos reconociendo la culpa y nos confesamos a Dios. A un Dios que reconoce la culpa también y que está en el mismo nivel. Él sabe ese otro Dios, el Dios que generalmente, aunque yo no sé, creo que se está escapando a la iglesia de ese Dios, el Dios que reconoce la culpa y que castiga a su hijo culpable. En ese caso la meta es apartar a Dios de su hijo que Él ama y mantenerlo separado de la fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a mano de otro. Hace tiempo que yo me di cuenta que los mártires ninguno era santo. Fíjate qué burrada, qué disparate. Pero es que hay las cosas que no son, hay que quitarlas de la cabeza. Para que alguien sea mártir, tiene que pedirle a otro que lo mate. Cree en la muerte, cree en el sacrificio, cree en el martirio y no cree en Dios. ¿Cómo vas a creer en Dios y en el martirio? No me extraña que no me sigáis. Y los que sigáis estéis a prueba de fuego y de bala. Porque digo unas cosas, pero os dais cuenta. ¿Cómo se puede creer en Dios y en el martirio? ¿Cómo puede uno dejarse morir y matar pensando que uno así agrada a Dios y le demuestra a Dios cuánto lo quiere? No, eso es estar locos de remate. ¿Cuánto tiempo hemos estado locos? Esta es la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. Hace tiempo que me di cuenta yo de esto, El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en lugar de crueldad. Los mártires creen en un Dios cruel. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? La sonrisa del mártir. Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que sientes. Esto no puede ser nunca el camino del cielo. Sí, está bien, la palabra inflige está bien puesta. Y el siguiente párrafo dice: el perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Un manto de uno que es buenísimo, 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 y uno que es malísimo, malísimo, malísimo. De manera que el buenísimo le sale por aquí detrás un resplandor que es de pura santidad. Y así lo retratan en los pintores, una santidad. Están friendo en la parrilla, están apretando ahí con unos hierros para que no se escape,
y está mirando al cielo así traspuesto, conectado y soportando el sacrificio. Ay, Dios mío. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado de los otros. Tal es el testigo que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Yo comprendo que esto es duro, no penséis que hago como bromas, pero estamos metidos todos en un jaleo de un despiste de saber lo que es el perdón, de cómo actuar delante de una agresión, porque venimos de una minusvalía mental tan grande. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. El testimonio de que él lo está matando. Pero al haberse convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de ese modo se ha descargado en él. Lo hemos hecho enemigo. ¿Es esto amor? ¿Decirle al otro muero por ti? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto, sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? Los testigos de la culpa y bien presentes. Muero por ti, mira lo que me estás haciendo. Y dices, ¿pero qué hago? Bueno, pues aprenderte lo que es el perdón. El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Este es el tercero. El primero era el que desde un estado superior perdonas al inferior. El segundo era de que los dos son culpables y merecemos la ira de Dios. Y de ahí, desde la humillación esa máxima, en nosotros parece que desde ahí imploramos la gracia de Dios. Y el tercero, el regateo, dice: te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud está mi liberación. Te perdono si me pagas el perdón. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo. Y tratas de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino más dolor y miseria. Esto está al orden del día, ¿no? En las parejas, por ejemplo. El otro día escribía a alguna chica diciendo con lo sencillo que es decirle a una chica que la quieres, que es lo más importante del mundo para ella, que es lo más bonito que hay. Eso es. A cambio de que luego, pues, ella también se porte de una manera adecuada con él. Siempre con regateos y con tratos. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado el fin que persigue. Ten piedad de ti mismo, tú que de ese modo regateas. Ten piedad de ti mismo, dice, tú que de ese modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como la que Él da. Esto se nos olvida. Que hay un canon en amar y en dar como Dios da. Dios solo da y no pide recompensa alguna. ¿Y dónde está su gozo? En dar. No hay otra manera de dar excepto como da Él. Todo lo demás es una parodia. Pues, ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? Las dos cosas, ¿verdad? ¿Quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios? Cuando hacemos un trato lucrativo con el Hijo de Dios, ¿qué ponemos en el lugar de Dios? El trato lucrativo. ¿Qué le quieres mostrar a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es tu medio de escape. Es una lástima convertirlo en un medio de mayor esclavitud y dolor. Pero es que hay que saber el perdón. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y para encontrar la paz que Él te ofrece. En el mundo de los opuestos se puede utilizar
otro tipo de perdón. No aceptes nada más, o habrás buscado la muerte y orado para separarte de tu ser. No busques más que el perdón. Cristo es para todos porque está en todos. Él es su faz. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Ese es el perdón que te ofrece el curso. El ver al Cristo en vez del enemigo. Todas las formas que el perdón adopta que no se aparten de la ira y de la condena. Todas las formas que el perdón adopta que no te apartan de la ira, la condena y de comparaciones de cualquier clase son muertes. Y te está diciendo, todas las clases de perdón que no te apartan de la ira, de la condena y de las comparaciones son muertes. De la ira. Cuando alguien te molesta y le perdonas desde arriba, de la comparación. Los dos somos malos y merecemos el castigo de Dios. O de la condena. Si me haces una cosa, yo te hago otra. Ese trato. Pues eso es lo que tus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas como algo sin valor, ya que lo que ofrecen es ciertamente trágico. Dice que todos los perdones para destruir son muerte. No quieres seguir en la esclavitud, no quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que para darnos cuenta, para poder elegir, tenemos que darnos cuenta de en qué situación estamos. Estaba viendo un vídeo que de una entrevista que me hicieron y decía la entrevistadora que ya no tenía miedo. Y yo le empezaba a decir todas las cosas de su vida que tenía el miedo. Iba vestida, cerraba la puerta, cuidaba de sus hijos. Todos esos son síntomas de miedo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir con el miedo y no nos damos cuenta que vivimos en el miedo. En el miedo y en la condena. Por eso tenemos que averiguar las formas que tenemos aquí de perdonar falsamente, de conducir a la muerte. Las tenemos que averiguar para que podamos elegir otra cosa diferente. Él asegura contigo, no quieres seguir en la esclavitud. No quieres tener miedo de Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir en la faz de la tierra, redimida del pecado y en amor de Dios. Eso es lo que queremos. En este punto la oración es liberada junto contigo. Es decir, en ese punto puedes empezar a orar. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. Este libro es un libro realmente extraordinario y que se termina de entender en un momento determinado cuando lo estás estudiando. Se termina de entender. Según lo vas estudiando, empiezas a entenderlo cada vez más. Y el final del curso, cuando lo entiendes, es la desaparición del universo. Es un curso para estudiarlo hasta que el perdón se incorpore en tu manera de ser y perdones de una manera automáticamente todas las cosas que vengan a fastidiar. Perdonarlo todo para hacerlo desaparecer. Mañana más seguimos con esto. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.